En cada etapa del camino, el ser humano enfrenta momentos en los que la incertidumbre parece más grande que la esperanza. Hay días en los que el cansancio se acumula en el alma, donde las responsabilidades parecen superar las fuerzas y donde las voces del temor buscan imponerse sobre la convicción. Sin embargo, aún en medio de esas cargas invisibles que pesan en el corazón, existe una verdad capaz de atravesar cualquier sombra. Cuando Dios sostiene la historia de una vida, ninguna adversidad tiene la capacidad de determinar su final. El corazón puede sentirse débil, pero el Dios que respalda cada paso jamás titubea. La fragilidad humana no es un límite para aquel que no conoce fronteras. Y es precisamente en esa combinación, la debilidad del hombre y la fortaleza divina, donde se revela un misterio que transforma destinos, cuando Dios se coloca a favor de alguien. Ninguna fuerza opositora tiene la potestad de anular lo que Él ya estableció. La vida puede presentar desafíos mayores a los esperados, circunstancias que surgen como montañas aparentemente imposibles de atravesar, pero aún así, la presencia de Dios se mantiene como un fundamento inamovible que impide que la persona quede atrapada en el temor. Hay momentos en los que la mente se llena de preguntas: ¿qué hacer? ¿Hacia dónde ir? ¿Cómo sostenerse cuando todo parece tan incierto? Sin embargo, en medio de esas dudas, surge la certeza de que Dios no abandona al que confía en Él. Esto no significa ausencia de dificultades, sino garantía de acompañamiento en cada una de ellas. Incluso aquello que parece un retroceso puede convertirse en el escenario donde Dios prepara nuevas fuerzas. A veces, la presión que aparece en la vida no es un anuncio de derrota, sino un recordatorio de que algo más profundo está siendo fortalecido desde adentro. La fe no surge en los días tranquilos, se despierta cuando el alma se enfrenta a situaciones que superan las capacidades humanas. En medio de ese escenario, la convicción de que Dios está a favor se convierte en una luz que guía aun cuando la noche parece interminable. Cada desafío deja de ser un enemigo y se transforma en un instrumento por medio del cual el carácter se afirma y la confianza crece. Aquello que antes causaba temor comienza a perder fuerza cuando se recuerda que Dios no solo observa desde lejos, sino que actúa, interviene y camina junto a los suyos. El corazón humano necesita recordar constantemente que nada puede sorprender al Dios que sostiene el universo. No existe circunstancia que Él no pueda redimir, no existe caída que pueda impedir su propósito, no existe adversario que tenga la autoridad para interrumpir lo que Él determinó. Cuando esta verdad se hace parte del pensamiento diario, el miedo disminuye, la ansiedad pierde influencia y la esperanza se convierte en una fuerza que impulsa hacia adelante. Aun cuando los días parecen confusos, la certeza de la presencia divina permanece como una roca que no puede ser movida. Quien comprende que Dios está a su favor aprende a ver los obstáculos desde otra perspectiva. Lo que antes parecía un muro impenetrable se convierte en una oportunidad para experimentar la fidelidad divina. Lo que parecía un final se transforma en un punto de partida. Lo que parecía pérdida se vuelve crecimiento. La vida toma un nuevo significado cuando se reconoce que no se camina solo, porque cada paso está respaldado por aquel que nunca falla. Y cuando esa convicción madura, el corazón deja de enfocarse en lo que se opone y comienza a enfocarse en quien sostiene. Cada día trae consigo un nuevo conjunto de retos y oportunidades. Algunos parecen pequeños, casi imperceptibles, otros surgen como gigantes que buscan intimidar. Pero incluso esos gigantes se vuelven insignificantes frente a la grandeza de Dios. Nada puede superar su voluntad, nada puede igualar su poder, nada puede impedir su propósito. Lo que intenta detener el avance se ve obligado a retroceder cuando la presencia divina se manifiesta. Esta es la razón por la que quienes confían en Dios encuentran paz incluso en los escenarios donde otros solo ven caos. La convicción de que Dios está a favor no elimina las batallas, pero transforma por completo la manera en que se enfrentan. Ya no se lucha desde el temor, sino desde la certeza. Ya no se camina desde la duda, sino desde la seguridad.
ya no se espera con ansiedad, sino con confianza. Es una perspectiva que cambia la forma en que se interpreta cada acontecimiento. Aquello que parece una amenaza deja de tener el poder de paralizar. Aquello que aparenta derrota deja de definir el ánimo. El alma descubre que no hay fuerza más grande que la que procede de Dios. Cada persona lleva consigo un llamado que Dios diseñó desde antes de que naciera. Ese propósito no puede ser detenido por obstáculos humanos, errores del pasado ni circunstancias inesperadas. Dios tiene la capacidad de transformar lo que parecía una interrupción en un impulso hacia lo que viene. A veces, la vida conduce a lugares que no se esperaban, pero incluso allí, Dios sigue obrando, sigue guiando, sigue preparando. No hay rincón donde su presencia no pueda llegar, ni situación donde su poder no pueda actuar. A lo largo de la historia, aquellos que decidieron confiar en Dios fueron testigos de cómo Él intervino en momentos donde todo parecía perdido. La fe no los libró de dificultades, pero les permitió atravesarlas con una fortaleza que no surgía de ellos, sino de la presencia divina. Esta misma experiencia continúa siendo real hoy, porque el Dios que actuó en el pasado sigue siendo el mismo en el presente. Su respaldo no se limita a ciertos tiempos ni a ciertas personas, está disponible para todo aquel que decide creer. Cuando el corazón adopta esta verdad, se produce un cambio profundo. La ansiedad comienza a ceder, el temor pierde su voz dominante, la preocupación deja de gobernar los pensamientos. En su lugar, surge un sentido de propósito renovado. La vida se percibe como un espacio donde Dios sigue abriendo caminos, incluso cuando parecen cerrados. De repente, aquello que parecía demasiado grande deja de intimidar, porque el alma entiende que no depende de su fuerza, sino de la de Dios. La convicción de que Dios está a favor produce seguridad incluso en medio de la incertidumbre. Las personas pueden fallar, las circunstancias pueden cambiar, las emociones pueden fluctuar, pero Dios permanece fiel. Su compromiso con quienes confían en Él no se debilita ante las temporadas difíciles. Por el contrario, es en esas temporadas donde su presencia se hace más evidente. Cuando las fuerzas humanas se agotan, su poder se revela con mayor claridad. Cuando las puertas se cierran, Él puede abrir otras. Cuando todo parece estancado, Él puede producir avances inesperados. La vida no siempre muestra resultados inmediatos. Hay procesos que requieren paciencia, decisiones que requieren firmeza, caminos que requieren perseverancia. Pero aún en medio de esos tiempos prolongados, Dios continúa obrando. No existe un solo instante donde Él deje de trabajar en la vida de aquel que confía. Incluso cuando parece que nada está cambiando, Dios está moviendo piezas que el ojo humano no puede ver. Y cuando llega el momento adecuado, aquello que parecía imposible se vuelve realidad. La fe que se construye en tiempos difíciles se convierte en un ancla para el futuro. Las experiencias del pasado se transforman en recordatorios de que Dios no abandona, de que interviene, de que rescata, de que abre caminos donde no los hay. Esta memoria espiritual fortalece el corazón y permite enfrentar nuevas etapas con mayor seguridad. Lo que antes generaba temor ya no provoca desesperación. Lo que antes parecía inalcanzable ahora se percibe como parte de lo posible. El alma encuentra descanso al comprender que no está a la deriva. Dios está presente en cada paso, en cada decisión, en cada desafío. Esta certeza permite avanzar incluso cuando el panorama no es claro. No se trata de ignorar la realidad, sino de verla desde la perspectiva de quien sabe que Dios no pierde el control. Cuando se vive con esa convicción, la vida adopta una dirección diferente. El miedo ya no gobierna, la incertidumbre ya no paraliza, la preocupación ya no consume. Cada pensamiento se alinea con la seguridad de que Dios cuida, guía y sostiene. A lo largo del camino, surgirán voces externas e internas que intentarán sembrar duda. Sin embargo, ninguna de ellas tiene más fuerza que la verdad de Dios. Ningún argumento humano puede contradecir lo que Él estableció.
Ninguna circunstancia puede detener su propósito. La fe se convierte en un escudo que protege el corazón de pensamientos destructivos. La esperanza se vuelve una luz que ilumina incluso los días más nublados. Y la presencia divina se transforma en la compañía que sostiene aun cuando todo alrededor parece desmoronarse. La vida adquiere un significado completamente nuevo cuando se comprende esta realidad: Dios está a favor. No es una frase motivacional, sino una verdad espiritual profunda. Es un fundamento sólido sobre el cual se puede construir el futuro. Es una declaración que permite caminar con valentía. Es una convicción que impulsa a seguir avanzando aun cuando las fuerzas parecen agotarse. Es la seguridad de que no existe nada ni nadie capaz de levantarse con éxito contra lo que Dios protege. En los momentos donde el camino se vuelva más estrecho, esta verdad será el refugio. Cuando la carga parezca pesada, será el consuelo. Cuando la mente se llene de dudas, será la respuesta. Cuando el corazón necesite aliento, será la fortaleza. Esta certeza no se desvanece con el tiempo, se fortalece a medida que la fe madura. Y mientras esta convicción crece, también crece la capacidad de ver más allá de lo que ocurre alrededor, reconociendo que Dios trabaja incluso en el silencio. A medida que el camino avanza, la vida continúa presentando situaciones que desafían la estabilidad emocional y espiritual. Cada etapa revela dimensiones nuevas del carácter humano, pero también manifiesta aspectos sorprendentes del obrar divino. Incluso cuando el panorama parece confuso, el alma que permanece conectada a Dios descubre que siempre existe una dirección clara, aun si no es visible de inmediato. La presencia divina no se expresa únicamente en momentos extraordinarios, sino también en los detalles cotidianos. Allí, donde otros solo ven rutina, quienes confían pueden percibir señales de guía, protección y renovación. La convicción de que Dios actúa a favor no se limita a los grandes acontecimientos, también se revela en los procesos silenciosos donde la transformación interior ocurre sin ser notada al principio. En esos intervalos donde el tiempo parece detenerse y la espera se vuelve larga, Dios continúa formando la fortaleza que permitirá enfrentar temporadas futuras con una madurez diferente. A veces, el avance no se percibe como movimiento externo, sino como un crecimiento profundo en el interior. Este tipo de fortaleza no depende de circunstancias favorables, sino de una fe que ha aprendido a sostenerse incluso en el silencio. Cada persona posee un aspecto único de fragilidad. Algunos luchan con temores que se originaron en el pasado, otros con responsabilidades que parecen demasiado pesadas, otros con pensamientos que intentan robar la paz. Pero cuando Dios se coloca al frente de la historia, incluso esas áreas vulnerables pueden convertirse en testimonios de transformación. Aquello que antes parecía un punto débil puede volverse en evidencia de la obra divina. La vida no se mide únicamente por lo que se logra externamente, sino por la forma en que el corazón se fortalece mientras atraviesa cada desafío. El ser humano suele buscar certezas en lo inmediato, pero Dios trabaja desde una perspectiva que abarca mucho más que el presente. Su mirada no se limita a lo que está sucediendo ahora, Él contempla lo que está por venir y lo que será necesario para sostenerlo. Por eso, hay momentos donde lo que parece una demora es en realidad un proceso de preparación. Cuando el corazón desea respuestas rápidas, Dios ofrece crecimiento. Cuando la mente pide explicaciones, Él ofrece paz. Cuando las circunstancias demandan control, Él enseña a confiar. Y en ese contraste se forma la esencia de una fe sólida. A veces, la vida conduce a terrenos desconocidos que generan incomodidad. Es en esos lugares donde surgen preguntas profundas, donde se revelan intenciones y donde se exponen límites internos. Sin embargo, esos escenarios no tienen el propósito de destruir, sino de expandir la capacidad de entender la magnitud del respaldo divino. Nadie experimenta realmente la profundidad de la presencia de Dios hasta que atraviesa lugares donde esa presencia se vuelve indispensable. Allí,
las convicciones dejan de ser conceptos y se convierten en experiencias reales. El camino con Dios no se caracteriza por la ausencia de dificultades, sino por la certeza de que ninguna dificultad tiene más control que Él. Lo que al principio puede parecer una amenaza, más adelante se transforma en un recordatorio de la fidelidad divina. La confianza se fortalece cuando, mirando hacia atrás, se reconoce que cada temporada tuvo un propósito. Nada ocurre sin razón, nada se desperdicia, nada se pierde cuando Él está involucrado. Incluso los errores personales pueden convertirse en oportunidades para aprender, corregir y avanzar con una perspectiva renovada. Hay quienes sienten que no están preparados para lo que enfrentan. Sin embargo, la historia demuestra que Dios nunca envía a nadie a una batalla sin antes desarrollar en su interior lo necesario para enfrentarla. La preparación a veces llega en forma de desafíos inesperados que obligan a salir de zonas de comodidad. Aunque al principio generan inquietud, con el tiempo revelan capacidades que permanecían ocultas. Dios ve lo que cada persona puede llegar a ser, incluso cuando esa misma persona no lo ve en sí misma. Y es justamente esa visión divina la que sostiene y guía cada paso. Toda persona atraviesa temporadas donde su valor parece disminuir. La comparación, la crítica o el agotamiento pueden erosionar la percepción de uno mismo. Pero Dios no evalúa con los mismos parámetros que el mundo. Él mira el corazón, observa las intenciones, reconoce los esfuerzos silenciosos y honra la perseverancia incluso cuando nadie más la nota. Su respaldo no depende del reconocimiento externo, depende de su amor constante y su propósito eterno. Esta verdad libera al corazón de la necesidad de aprobación humana y enseña a descansar en la identidad que Él otorga. En el camino de la fe, existen momentos donde se siente que el peso es demasiado grande. En esos instantes, el alma se pregunta si será capaz de continuar. Pero es precisamente allí donde se hace evidente la diferencia entre caminar solo y caminar con Dios. Cuando las fuerzas se desvanecen, Él sostiene. Cuando la esperanza parece disminuir, Él revive. Cuando el ánimo se debilita, Él levanta. Su presencia se convierte en un refugio, no como un escape de la realidad, sino como un espacio donde la fortaleza se renueva y el corazón encuentra claridad para avanzar. Cada temporada trae consigo la oportunidad de descubrir un nuevo aspecto del carácter divino. En los tiempos de abundancia se revela su generosidad, en los tiempos de necesidad, su provisión, en los tiempos de dolor, su consuelo, en los tiempos de incertidumbre, su dirección. Al comprender esto, la vida deja de percibirse como una secuencia de eventos desconectados y comienza a entenderse como un proceso guiado donde cada detalle tiene valor. Nada es aleatorio, nada es accidental, nada está fuera del alcance de su mano. El mundo actual impulsa a vivir con prisa, a buscar resultados inmediatos, a medir el valor personal por lo que se alcanza externamente. Pero quienes caminan con Dios descubren que el verdadero avance no siempre es visible al instante. A veces, el mayor crecimiento ocurre mientras se espera. La paciencia no es una pérdida de tiempo, es una herramienta que Dios utiliza para moldear el alma, afinar la visión y fortalecer la determinación. La espera se convierte en un escenario donde se aprende a escuchar más, confiar más, descansar más y comprender con mayor profundidad que Dios actúa incluso cuando no se percibe. Es en esos momentos de aparente inactividad donde la fe se vuelve más firme. Cuando no hay señales visibles, el corazón aprende a aferrarse a lo que sabe que es verdad, no a lo que siente en el instante. Esta clase de fe no depende de emociones pasajeras, sino de una certeza que se ha construido con experiencias previas y con la convicción de que Dios nunca falla. Cuanto más se practica esta confianza, más se desarrolla la capacidad de avanzar sin temor, incluso cuando el horizonte parece distante. El propósito que Dios tiene para cada persona es tan amplio que no puede limitarse a una sola etapa de la vida. Cada temporada añade una pieza al diseño, cada decisión construye un tramo del camino y cada desafío desarrolla una parte del carácter.
nada se desperdicia en el proceso. Incluso los momentos que parecen irrelevantes pueden convertirse en piezas esenciales más adelante. Dios utiliza tanto lo grande como lo pequeño para formar algo más sólido, más profundo y más significativo de lo que la mente humana puede imaginar. Hay momentos en los que la vida se desacelera y obliga a mirar hacia adentro. En esos espacios, el alma puede entender cosas que antes no veía. El silencio se convierte en un maestro, la introspección en una guía y la presencia de Dios en un recordatorio constante de que la historia no termina en la incertidumbre. El pasado puede haber dejado heridas, pero Dios tiene la capacidad de sanar incluso lo que parece irreversible. La sanidad no siempre llega de forma inmediata, pero su proceso transforma profundamente la manera en que se enfrenta el futuro. El corazón que confía en Dios aprende a renunciar al control que nunca tuvo realmente. Entiende que la seguridad no proviene de tener todas las respuestas, sino de saber quién está al mando. Esta comprensión libera la mente de la preocupación constante y permite caminar con una paz que no depende de las circunstancias. Es una paz que trasciende la lógica, una calma que no deriva de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios. Con esa paz, la vida se mira con otra perspectiva, se enfrentan desafíos con otra actitud y se avanza con una esperanza más firme. La vida espiritual no es un camino lineal. Habrá avances y retrocesos, momentos de claridad y momentos de confusión, temporadas de fortaleza y temporadas de vulnerabilidad. Pero en cada una de ellas, Dios permanece constante. Él no cambia, no retrocede, no abandona. Su constancia se convierte en un ancla que sostiene al alma cuando todo alrededor parece inestable. Esta seguridad permite enfrentar cualquier desafío sin temor al fracaso final, porque el resultado no depende exclusivamente de la capacidad humana, sino de la fidelidad de Dios. Quienes han experimentado la intervención divina saben que su obrar no siempre es evidente desde el principio. Hay situaciones donde su trabajo se va revelando poco a poco, de forma casi imperceptible, hasta que un día todo cobra sentido. En ese momento, lo que antes parecía incomprensible se convierte en una muestra de cómo Dios construye caminos donde no existían. Esta comprensión fortalece la fe y genera un agradecimiento profundo que impulsa a seguir confiando incluso en lo que aún no se ve. La vida con Dios se caracteriza por un avance constante, aunque a veces ese avance no sea visible externamente. Cada paso, incluso los más pequeños, forma parte del proceso. Cada día vivido con confianza añade un ladrillo más al edificio espiritual que sostiene al alma. Y cuando llega el momento adecuado, Dios abre puertas que parecían inaccesibles, concede oportunidades inesperadas y produce cambios que superan cualquier expectativa. A medida que la vida avanza, surgen nuevas etapas que requieren un nivel de madurez diferente. Cada fase trae consigo desafíos que antes no se habían experimentado, y aunque podrían parecer obstáculos adicionales, en realidad se convierten en oportunidades para descubrir dimensiones más profundas del propósito divino. Incluso cuando todo alrededor cambia con rapidez, la presencia de Dios continúa siendo un fundamento estable que sostiene cada paso. Esta estabilidad no elimina la responsabilidad personal, sino que la fortalece, otorgando claridad para distinguir lo pasajero de lo eterno. Cuando se comprende que Dios está involucrado en cada detalle, la percepción de la realidad cambia por completo. Lo que antes se veía como un simple inconveniente puede transformarse en un recordatorio de que hay un plan más grande en desarrollo. Nada queda fuera del alcance de su poder, y aunque muchas veces ciertas situaciones parecen surgir sin aviso previo, ninguna de ellas sorprende a Dios. Esta certeza permite transitar la vida con una actitud distinta, con un corazón dispuesto a recibir lo inesperado sabiendo que incluso en lo incierto hay guía divina. Las etapas de transición suelen ser las más difíciles porque implican desprenderse de antiguos hábitos, pensamientos o estructuras. Estas transiciones no siempre llegan acompañadas de explicaciones detalladas,
pero sí traen consigo la posibilidad de crecer en áreas que antes se mantenían sin desarrollar. Aunque el ser humano generalmente busca seguridad en lo conocido, Dios utiliza lo nuevo para expandir la capacidad interior. Allí, en ese punto donde la comodidad desaparece, se revela la fortaleza que Él ha estado formando con paciencia. Hay momentos donde el alma se siente dividida entre el deseo de avanzar y el temor a lo desconocido. Esa tensión interna es parte natural del crecimiento. Sin embargo, cuando se recuerda que Dios respalda la vida, esa tensión se convierte en combustible para la fe. Lo que parecía una lucha interna insuperable se vuelve un impulso para seguir adelante. El temor pierde su dominio cuando se reconoce que no se camina sin dirección, sino bajo la conducción de aquel que nunca pierde el control. A lo largo de la historia, la humanidad ha buscado construir su propia seguridad mediante logros, recursos o reconocimiento. Sin embargo, ninguna de estas cosas tiene la estabilidad que la presencia de Dios ofrece. Todo lo material está sujeto a cambios, mientras que Él permanece inmutable. Quien aprende a depositar su confianza en lo eterno experimenta una libertad difícil de describir. Esa libertad no se basa en ignorar la realidad, sino en verla mediante una perspectiva ampliada donde la incertidumbre ya no domina el pensamiento. Cada persona posee un propósito que va madurando con el tiempo. Ese propósito no siempre se presenta de forma clara desde el principio. A veces, se revela de manera gradual, como un amanecer que ilumina poco a poco el paisaje. En otras ocasiones, aparece mediante experiencias que exigen valentía y determinación. Incluso cuando la dirección parece difusa, Dios continúa guiando mediante señales sutiles, conversaciones inesperadas. Circunstancias que conectan entre sí y decisiones que terminan mostrando su verdadero impacto más adelante. El crecimiento espiritual no siempre es evidente para los demás. De hecho, muchas veces ocurre en silencio, como una semilla que desarrolla raíces antes de mostrar su primer brote. Durante ese proceso interno, la fe se vuelve más firme, la perseverancia se fortalece y el corazón aprende a descansar en la presencia de Dios como nunca antes. Este crecimiento silencioso es esencial, porque prepara el alma para sostener lo que vendrá. Cuando la expansión finalmente se manifiesta, ya existe un fundamento sólido que puede resistir presiones externas. La vida con Dios implica un proceso de transformación continuo. No se trata solo de superar desafíos, sino de permitir que cada experiencia moldee la forma de pensar y de sentir. Dios no busca perfección inmediata, sino disposición constante. Aquel que comprende esta dinámica comienza a ver la vida no como una secuencia de pruebas agotadoras, sino como una oportunidad para descubrir aspectos nuevos del carácter divino. En cada etapa se revela algo diferente, a veces consuelo, otras veces dirección y en ocasiones, corrección que conduce a un crecimiento más profundo. Es normal que el ser humano busque resultados rápidos. Sin embargo, la obra de Dios generalmente se desarrolla con un ritmo diferente, un ritmo que no se adapta a la prisa, sino a la madurez. La prisa puede generar ansiedad, mientras que la madurez produce estabilidad. Por eso, Dios no acelera procesos simplemente por la impaciencia humana, Él los desarrolla a la velocidad exacta para que el corazón pueda sostener los resultados. Cuando se comprende esto, la espera deja de ser una carga y comienza a convertirse en un lugar donde la fe se fortalece. Las luchas internas que parecen interminables, los pensamientos que generan inquietud y las preguntas que no encuentran respuesta inmediata también forman parte del camino. Aunque parezcan señales de debilidad, en realidad son espacios donde Dios revela nuevas facetas de su presencia. Cuando el ser humano reconoce su vulnerabilidad, se abre la puerta para recibir fortaleza divina. Esta fortaleza no es una emoción pasajera, sino una convicción que se integra al alma y la prepara para enfrentar cualquier temporada. La vida no siempre ofrece explicaciones claras. Sin embargo, Dios no exige entenderlo todo para poder avanzar, solo pide confianza.
Esta confianza no se construye ignorando las dificultades, sino enfrentándolas desde una postura diferente. Quien decide confiar aprende a interpretar los desafíos desde una perspectiva donde los problemas dejan de tener la última palabra. El corazón se fortalece cuando entiende que la historia no está determinada por el dolor, sino por la intervención divina. A veces, el pasado intenta imponerse sobre el presente mediante recuerdos dolorosos o decisiones equivocadas. Pero cuando Dios respalda la vida, ningún error tiene la autoridad de definir el futuro. Él tiene la capacidad de redimir incluso aquello que parecía irreparable. La redención no solo restaura lo dañado, sino que también transforma la forma de interpretar lo vivido. Las heridas dejan de ser símbolos de derrota y se convierten en evidencia de la fidelidad divina que sostuvo el alma cuando parecía quebrarse. Cada persona transita etapas donde los avances parecen mínimos. Sin embargo, los progresos más importantes suelen ser los que no se ven a simple vista. La forma en que la mente reacciona, la manera en que el corazón se levanta después de un día difícil, la disposición para intentarlo nuevamente después de una caída, todo esto forma parte del crecimiento. Aunque parezca insignificante, Dios utiliza cada detalle para construir algo mayor. Ningún esfuerzo sincero se pierde, ninguna oración queda sin respuesta, ninguna lágrima pasa desapercibida para Él. Cuando se camina de la mano de Dios, incluso lo que parece insignificante puede adquirir un valor inmenso. A veces una simple decisión tomada correctamente abre puertas que permanecían cerradas durante años. Otras veces, una pequeña obediencia produce resultados que superan cualquier cálculo. Dios tiene la capacidad de multiplicar lo que se coloca en sus manos, incluso si parece poco. Lo que importa no es la magnitud del recurso, sino la confianza con la que se entrega. En ocasiones, la vida sitúa a la persona en lugares que jamás imaginó. A veces esos lugares son confortables y otras veces son escenarios que generan incomodidad. Pero cada espacio tiene un propósito. Incluso cuando el entorno parece adverso, Dios puede estar utilizando ese escenario para desarrollar cualidades que serán esenciales más adelante: valentía, resistencia, autocontrol, sensibilidad espiritual, sabiduría. Lo que hoy parece difícil, mañana puede convertirse en una herramienta indispensable para cumplir un propósito mayor. El ser humano suele mirar solo el momento presente, mientras que Dios contempla todo el recorrido. Su mirada abarca pasado, presente y futuro, y Él sabe exactamente qué necesita cada persona para avanzar hacia su destino. Aunque a veces la ruta parezca incoherente, más adelante se descubre que cada giro, cada pausa y cada desvío formaba parte del diseño perfecto. Nada queda al azar. Dios no improvisa, Él planifica con precisión. Hay temporadas donde el alma experimenta una profunda necesidad de renovación. No se trata de cansancio físico, sino espiritual. En estas etapas, Dios invita a detenerse un momento, no para retroceder, sino para ser restaurado. La restauración divina no solo devuelve fuerzas, sino que también otorga claridad, sensibilidad y un enfoque renovado. Después de estos momentos, el avance suele ser más firme y más consciente, porque el corazón recupera la fortaleza que había perdido sin darse cuenta. La vida espiritual también implica enfrentar voces que intentan sembrar desánimo. Estas voces pueden venir del entorno o de la propia mente. Pueden ser pensamientos que cuestionan el propósito, que ponen en duda el valor personal o que intentan convencer de que la batalla es demasiado difícil. Sin embargo, ninguna de estas voces tiene más autoridad que la verdad que Dios declara sobre la vida. Cuando el corazón se aferra a esa verdad, las voces externas pierden fuerza y las internas se silencian con mayor facilidad. Dios no espera perfección, espera disposición. La disposición abre puertas que la fuerza humana no puede abrir. Cuando el corazón se mantiene disponible, incluso en medio de la duda, Dios puede dirigir el camino. A veces un solo paso en la dirección correcta tiene un impacto mayor que 100 pasos sin propósito.
Cada decisión tomada con fe, incluso si parece pequeña, contribuye al diseño que Dios está construyendo. Con el tiempo, la persona descubre que la verdadera fuerza no proviene de evitar problemas, sino de enfrentarlos con la certeza de que Dios está presente. Esta fortaleza interior no se obtiene de un día para otro, es el resultado de caminar con Él mediante diferentes temporadas. Cada una deja una huella que contribuye al carácter, al entendimiento y a la capacidad de perseverar. Al mirar hacia atrás, se puede reconocer que incluso las etapas más dolorosas se convirtieron en puentes hacia un crecimiento inesperado. El propósito divino no se limita a un solo aspecto de la vida. Abarca todas las áreas, la emocional, la espiritual, la relacional, la mental y la física. Cuando Dios trabaja, lo hace de forma integral, no parcial. Él transforma pensamientos, renueva emociones, alinea decisiones y fortalece convicciones. Esta transformación permite avanzar con una seguridad diferente, una seguridad que no deriva de las circunstancias, sino de la presencia constante de Dios en cada paso. Cuando el alma descubre que no está sola, incluso los desafíos que antes parecían imposibles adquieren un significado diferente. No desaparecen, no pierden su peso, pero dejan de aplastarla. Comprende que hay una presencia constante que sostiene, que rodea, que impulsa hacia adelante con una fuerza que no nace de la voluntad humana, sino de un amor que no se agota. Ese amor se vuelve el motor de cada paso futuro, incluso de aquellos que deben darse en medio de incertidumbres que todavía no se disiparon. Y así, el corazón comienza a percibir que la afirmación de que Dios es por nosotros no es una frase para repetir como un refugio emocional, sino una verdad destinada a transformar la percepción completa de la vida. Quien entiende esto observa su historia de otra manera. Ya no analiza las pérdidas como atentados contra su destino, ni las demoras como castigos, ni las puertas cerradas como señales de abandono. Empieza a ver que cada tramo recorrido tenía un propósito mayor del que alcanzaba a imaginar. Todas las veces que sintió que estaba avanzando sin resultados, todas las noches en que creyó que nada iba a mejorar, todos los momentos en que su fe parecía demasiado frágil para sostenerse, se convierten ahora en testigos silenciosos de una realidad más profunda. Dios nunca había retrocedido. Permanecía ahí, incluso cuando la persona no lograba sentirlo. Y con esa revelación surge un cambio interno que no depende de las circunstancias externas. No es una alegría superficial, ni una motivación pasajera, sino una fortaleza que viene de haber comprendido que el respaldo divino no opera de manera caprichosa o intermitente. Dios no acompaña solo cuando todo es favorable. Se mantiene firme cuando el terreno es inestable, cuando la noche parece prolongarse, cuando la mente se llena de temores que buscan volverse argumentos definitivos. La seguridad de que Él está a favor nuestro desarma cada acusación, cada mentira interna, cada preocupación que intenta convertirse en una barrera emocional. La vida adquiere una nueva dimensión cuando la persona decide confiar plenamente. No se trata de renunciar a la responsabilidad, ni de actuar sin pensar, sino de comprender que cada decisión puede apoyarse en la certeza de que el Creador va delante. Incluso cuando la dirección no es clara, incluso cuando el camino no muestra señales visibles, esa convicción permite avanzar sin caer en la desesperación. La confianza en Dios no elimina las dificultades, pero impide que ellas se apropien del futuro. La fe coloca un límite a aquello que pretende derrotar al espíritu antes de que pueda levantarse. Quien abraza esta verdad comienza a experimentar una calma que no se puede explicar con fórmulas humanas. No es negación, no es evasión, no es resignación. Es una serenidad que surge del conocimiento de que ninguna fuerza contraria tiene la capacidad de anular lo que Dios determinó para su vida. Y esa seguridad no es arrogancia espiritual, sino humildad profunda, reconocer que sin Dios uno no podría vencer, pero con Él no existe oposición capaz de destruir lo que Él sostiene con su mano.
A medida que la persona avanza en este entendimiento, descubre que los conflictos internos son más peligrosos que los externos. No es el entorno el que derrota con mayor facilidad, sino las voces internas que intentan convencer de que el propósito está perdido, de que los errores cometidos ya clausuraron las oportunidades, de que la vida no tiene espacio para un nuevo comienzo. Pero frente a esas voces se levanta una verdad que no admite contradicción: si Dios está a favor, ninguna acusación interna tiene autoridad para anular la gracia que Él derrama. Esta comprensión transforma los pensamientos y renueva la mente. La persona empieza a reconocer que no puede seguir alimentando ideas que contradicen la voluntad divina. Aprende a reemplazar el temor por convicción, la ansiedad por confianza, el desánimo por esperanza. Este proceso no sucede de un día para otro, es gradual, profundo, constante. Sin embargo, cada pequeño paso fortalece la certeza de que lo que Dios determinó no será detenido por ninguna oposición, ni externa ni interna. Con el tiempo, esta revelación produce un tipo de valentía que no depende del temperamento ni de la personalidad. Es una valentía que surge del acompañamiento permanente de Dios. No es impulsiva, no es imprudente, es firme, sólida, consciente de que quien la sostiene es más grande que cualquier adversidad. Entonces, la persona que antes dudaba de sí misma empieza a enfrentar la vida con determinación. No porque confíe en su fuerza, sino porque reconoce que está respaldada por una fuerza superior que jamás ha fallado. Cada desafío que aparece deja de ser un obstáculo definitivo y se convierte en un escenario donde Dios puede manifestar su fidelidad. La mente aprende a ver más allá de lo inmediato. La presión del presente ya no tiene la última palabra. Lo temporal no puede opacar lo eterno. La persona comprende que la historia que Dios escribe no se determina por lo que ocurre en un solo día, sino por el conjunto completo del propósito que Él preparó. Y ese propósito tiene un avance seguro, incluso cuando parece haber retrocesos. Esta certeza también trae claridad para enfrentar el pasado. Las heridas que parecían imposibles de sanar, los fracasos que pesaban como cadenas, los errores que producían vergüenza, comienzan a perder poder. No porque lo ocurrido deje de existir, sino porque la misericordia divina coloca un nuevo significado sobre todo aquello. Ya no son cicatrices que recuerdan derrota, son señales que muestran cuánto ha sostenido Dios a lo largo del camino. La culpa deja de gobernar, porque la gracia tiene más autoridad que cualquier caída. Cuando el corazón acepta que Dios está a favor, también aprende a esperar sin desesperarse. La espera deja de ser un tormento y se convierte en un proceso de formación. Ya no se interpreta como abandono, sino como preparación. Cada día tiene un valor específico. Cada demora cumple una función que quizás no se comprende al principio, pero que más adelante se revela como una pieza esencial del crecimiento interior. La persona empieza a notar que Dios no tarda, educa. No demora, afina. No frena, moldea. Este entendimiento produce una madurez espiritual que no se quiebra con facilidad. La persona aprende a resistir pensamientos que antes la desestabilizaban. Aprende a permanecer en paz cuando la vida presenta desafíos inesperados. Aprende a levantarse sin perder esperanza cuando algo no sale como esperaba. Y esa estabilidad interna no se origina en su capacidad emocional, sino en la convicción profunda de que Dios está por encima de cualquier situación presente. La vida se vuelve más liviana, no porque desaparezcan las responsabilidades, sino porque ahora se comprende que ninguna carga se lleva en soledad. Cada peso encuentra alivio en la presencia de Dios. Cada preocupación encuentra dirección. Cada temor encuentra respuesta. No se trata de ignorar la realidad, sino de verla desde una perspectiva que no se limita a lo visible. La fe permite mirar más allá de los problemas y descubrir que hay un propósito que continúa avanzando aunque la situación actual parezca estancada. La persona que vive con esta certeza se transforma en alguien difícil de quebrantar. No porque sea invulnerable,
sino porque está firmemente sostenida. Su fuerza no se debilita con facilidad, porque está conectada a una fuente que nunca se agota. Su esperanza no se extingue, porque está basada en una verdad que no depende del clima emocional del día. Su visión permanece clara, porque se apoya en una promesa que no cambia con las circunstancias. A medida que continúa avanzando, la vida empieza a alinearse con un nuevo enfoque. Ya no se toman decisiones impulsadas por miedo, sino por confianza. Ya no se busca la aprobación humana como sustento principal, porque la aceptación divina llena el vacío que antes generaba inseguridad. Ya no se mide el valor personal por los resultados visibles, porque la identidad está firmemente anclada en el amor eterno de Dios. Este cambio interno produce frutos externos. La persona empieza a actuar con mayor compasión, porque sabe que ha sido sostenida por una gracia inmerecida. Se vuelve más paciente, porque entiende que Dios también lo ha sido con ella. Se vuelve más generosa, porque reconoce que ha recibido más de lo que podría haber imaginado. Vive con una paz que llama la atención de quienes la rodean, porque esa paz no tiene explicación humana. Y aunque todavía enfrente momentos difíciles, ya no los ve como amenazas finales. Los enfrenta con una certeza que se fortalece día tras día. Si Dios está a su favor, ninguna oposición tiene la capacidad de determinar su destino. Esta convicción no se convierte en orgullo, sino en humildad agradecida. Saber que es sostenido por Dios lo lleva a valorar cada paso y cada victoria, reconociendo que sin él nada habría sido posible. A medida que avanza en esta transformación, su perspectiva sobre el futuro también cambia. Ya no teme lo que vendrá, porque sabe que no lo enfrentará en soledad. Ya no se detiene ante escenarios inciertos, porque sabe que Dios no lo conducirá a un lugar sin acompañarlo. Ya no interpreta los desafíos como señales para detenerse, sino como oportunidades para ver una vez más la fidelidad divina en acción. Esta manera de vivir no elimina completamente las dificultades, pero las coloca en su proporción real. No son gigantes invencibles, son desafíos temporales con un tamaño definido frente al poder ilimitado de Dios. No son amenazas eternas, son etapas que pasarán. No son sentencias definitivas, son parte de un proceso que conducirá hacia una plenitud mayor. Con el tiempo, esta seguridad inspira a otros. La vida de quien confía profundamente se vuelve una señal viva de que Dios actúa en lo secreto y en lo visible. Su manera de enfrentar adversidades sin perder esperanza se convierte en un mensaje silencioso que despierta fe en quienes lo observan. No necesita discursos elaborados para demostrar su convicción, su vida misma es una evidencia. Y mientras continúa avanzando, cada día reafirma una verdad que nunca pierde vigencia: si Dios está de su lado, ningún obstáculo puede impedir que se cumpla el propósito para el cual fue creado. Ninguna fuerza contraria tiene suficiente autoridad para derrotar lo que Él protege. Ningún temor tiene la capacidad de extinguir la luz que Él encendió. Ningún fracaso tiene el poder de enterrar el llamado que Él estableció. Cuando esta certeza se vuelve el fundamento principal de la vida, la persona ya no camina con la duda como compañera, sino con una confianza profunda que lo impulsa a seguir. Y aunque todavía quedan capítulos por escribir, sabe que ninguno se desarrollará sin la presencia de aquel que guía cada paso. La historia continúa, y cada tramo por delante será testigo de una verdad que no cambia: Dios es por nosotros, y ninguna oposición puede anular lo que Él ha determinado. A medida que la vida avanza bajo la convicción de que Dios está a favor, el corazón comienza a despojarse de antiguas estructuras mentales que producían desgaste. Esas ideas que antes actuaban como muros interiores empiezan a derrumbarse una a una. Ya no tienen fuerza para sostener la inseguridad que dominaba los pensamientos. La presencia divina opera como una luz que revela la verdadera dimensión de cada desafío, mostrando que muchos temores eran solo sombras proyectadas por experiencias pasadas, no realidades capaces de determinar el futuro. Con el paso del tiempo, esta claridad transforma la manera de enfrentarse a la vida.
La persona ya no reacciona guiada por impulsos que nacen del miedo, sino por decisiones enraizadas en una confianza plena. La ansiedad que antes ocupaba gran parte de su energía comienza a perder territorio. La mente encuentra descanso, incluso en medio de una temporada incierta, porque sabe que no depende únicamente de sus capacidades para avanzar. El sustento proviene de una fuente más profunda que no se agota frente a las circunstancias. Los días empiezan a adquirir un significado renovado. Las actividades cotidianas, lejos de volverse una carga monótona, se convierten en espacios donde Dios muestra que está presente incluso en los detalles más pequeños. La persona aprende a reconocer su mano en lo ordinario, descubriendo que la protección divina no se limita a los momentos críticos, sino que se extiende a cada tramo del camino. Esta conciencia despierta un agradecimiento constante que fortalece aún más el espíritu. A medida que la convicción se profundiza, surge una estabilidad emocional difícil de quebrantar. Las opiniones ajenas ya no tienen el poder de dirigir el rumbo del corazón. Lo que antes generaba angustia ahora es visto con madurez, porque la identidad está arraigada en algo eterno, no en la variable percepción de los demás. Esta seguridad no produce orgullo, produce libertad. Libertad para avanzar sin depender del aplauso, libertad para perseverar sin necesitar aprobación externa, libertad para seguir el propósito sin temor a la crítica. La vida adquiere una nueva dirección interna. Ya no se trata de sobrevivir, sino de crecer. Esa es la consecuencia natural de comprender que Dios respalda cada paso. La persona deja de luchar contra todo lo que la rodea y comienza a trabajar en aquello que sí puede transformar, su carácter. Sabe que el propósito no se sostiene solo con pasión, sino con firmeza interior. Por eso abraza cada proceso destinado a refinar su manera de ver, interpretar y reaccionar ante la vida. Esta transformación interna impacta directamente en la manera de enfrentar la adversidad. Lo que antes parecía una amenaza irreversible ahora se mira como una oportunidad para fortalecer la fe. Cada dificultad deja de ser un obstáculo definitivo y se convierte en una plataforma desde donde Dios puede manifestar su poder. La persona deja de huir de los desafíos y empieza a enfrentarlos con valentía. No porque confíe en sí misma, sino porque ha descubierto que la verdadera fortaleza nace del acompañamiento divino. En esta etapa del camino, se vuelve evidente que las temporadas difíciles no son signos de abandono, sino espacios de crecimiento que preparan para lo que vendrá. Dios no expone a nadie a una responsabilidad mayor sin antes formar la capacidad interna para sostenerla. Por eso, las pruebas del presente son, en realidad, el entrenamiento para las victorias futuras. La persona aprende a atravesarlas con paciencia, sabiendo que cada batalla trae un resultado que, más adelante, será esencial para una misión mayor. Con esta comprensión, la presión pierde fuerza. El corazón descubre que no necesita cargarse con el peso del mañana, porque cada día tiene la porción exacta de gracia necesaria para enfrentarlo. La ansiedad que antes dominaba se convierte en una invitación a confiar. La mente, en lugar de anticipar lo peor, se alinea con la certeza de que el propósito divino avanza incluso cuando no se ve el progreso. Esto no significa negar las dificultades, sino entender que ninguna tiene la capacidad de impedir el cumplimiento de lo que Dios estableció. El corazón también aprende a soltar aquello que ya no corresponde al nuevo camino. Viejos hábitos, creencias limitantes, reacciones impulsivas, comparaciones innecesarias y recuerdos dolorosos que sostenían una visión distorsionada del futuro comienzan a perder fuerza. La persona deja de aferrarse a lo que la frenaba, porque ahora entiende que seguir cargando esas cosas sería una manera silenciosa de negar la obra de Dios en su vida. Liberarse de esos pesos no es un acto de rebeldía, sino un acto de fe. Entonces, surge una transformación profunda. La persona empieza a reconocerse a sí misma como alguien capaz de avanzar con dignidad. Se mira con otros ojos, no por orgullo personal, sino porque entiende que es vista con valor por el Creador.
Esa mirada divina redefine la percepción que antes estaba condicionada por heridas, fracasos o comparaciones. Ahora se sabe valiosa, no por logros, sino por haber sido creada con un propósito eterno. Esta certeza impulsa a caminar hacia adelante con confianza. Ya no se teme al futuro, porque se entiende que no es un territorio desconocido para Dios. Cada día está preparado con antelación, cada encuentro tiene una razón, cada desafío lleva una enseñanza y cada puerta abrirá en el momento preciso. La persona deja de presionar para adelantar procesos que no están listos, porque ahora comprende que el tiempo de Dios nunca llega tarde ni temprano, llega cuando debe llegar. Mientras este proceso avanza, se abre un nuevo capítulo, la capacidad de bendecir incluso desde la propia fragilidad. Antes, la persona creía que debía estar completamente estable para poder animar a otros. Ahora comprende que el testimonio más poderoso surge precisamente cuando uno avanza a pesar de las dificultades. La fortaleza no está en no tener heridas, sino en seguir adelante aun cuando la vida presiona. Este entendimiento despierta una empatía profunda que transforma la manera de relacionarse con quienes también están luchando. A través de esta empatía renovada, la persona empieza a reconocer que cada vida tiene una batalla invisible. Este reconocimiento impide juzgar con ligereza y despierta una compasión que antes no existía. La convicción de que Dios está a favor no solo transforma la relación con uno mismo, sino también con el prójimo. Ya no se mira a los demás desde la distancia, sino desde una comprensión que nace de la propia experiencia de haber sido sostenido. La fe, en este punto, deja de ser un concepto abstracto y se convierte en una fuerza que dirige cada aspecto de la vida. No es una emoción momentánea ni una idea filosófica, es una certeza que impulsa a actuar. La persona empieza a experimentar puertas que se abren inesperadamente, conexiones que surgen en momentos precisos, oportunidades que antes parecían inalcanzables. Nada de esto ocurre por casualidad, es la manifestación natural de un propósito que avanza cuando se camina en alineación con Dios. Con el paso del tiempo, esta vida guiada por convicción adquiere una profundidad mayor. No se conforma con lo superficial, no persigue resultados inmediatos, no se distrae con objetivos que no contribuyen al propósito verdadero. Cada paso está guiado por una intención clara, avanzar hacia aquello que Dios diseñó desde el principio. Esta claridad no se obtiene de un día para otro, sino mediante una búsqueda constante que transforma la manera de interpretar cada situación. El corazón aprende a reconocer cuándo debe moverse y cuándo debe esperar. Entiende que ambas acciones requieren fe. Moverse sin dirección produce desgaste, y esperar sin propósito genera frustración. Pero cuando Dios es quien guía, cada movimiento y cada pausa tienen valor. La persona deja de asociar la quietud con falta de progreso y empieza a verla como un espacio donde se fortalecen las raíces del espíritu. Y cuando llega el momento de avanzar, lo hace con una fuerza renovada. A medida que continúa creciendo, la persona descubre que la verdadera victoria no consiste en evitar problemas, sino en permanecer firme aun cuando estos se presentan. La seguridad no proviene de un camino sin obstáculos, sino de la certeza de que ningún obstáculo tiene la capacidad de impedir el avance. Esta convicción comienza a impregnar toda la vida, la manera de trabajar, de relacionarse, de tomar decisiones, de soñar y de enfrentar lo inesperado. Con esta transformación interior, la vida se vuelve un testimonio vivo del poder de Dios. Ya no se trata solo de recibir fortaleza, sino de reflejarla. La esperanza se vuelve contagiosa, la fe se vuelve visible, la paz se vuelve evidente. Quienes observan esta vida empiezan a notar que no se sostiene por esfuerzo humano, sino por algo mucho más profundo. Esa diferencia es la huella de Dios actuando a través de alguien que decidió confiar plenamente. El corazón, ahora fortalecido, se prepara para desafíos aún mayores. No los teme, porque sabe que cada uno traerá un crecimiento necesario para el próximo nivel del propósito.
La persona no se conforma con quedarse en el punto donde está, entiende que la fe verdadera siempre invita a avanzar. No se trata de una ambición desmedida, sino de un impulso interno que reconoce que aún hay más por descubrir, más por aprender, más por experimentar. Y mientras sigue caminando, esta convicción sigue creciendo, ninguna fuerza contraria puede detener lo que Dios comenzó. Ningún obstáculo tiene suficiente poder para interrumpir el propósito. Ningún fracaso es definitivo cuando la gracia está presente. Ningún temor tiene autoridad cuando la fe se vuelve fundamento. La persona avanza con serenidad, sabiendo que su historia continúa bajo la guía de aquel que jamás la abandonará. La certeza se vuelve más fuerte que cualquier argumento contrario. Dios está a favor, y esa verdad sostiene, impulsa, eleva y transforma. Cada paso dado bajo esa convicción se convierte en una declaración silenciosa que afirma que nada de lo que se presente podrá destruir lo que Él ya determinó. La historia que se está escribiendo no depende del azar, ni del entorno, ni de lo que otros decidan. Depende únicamente de la fidelidad de Dios. Y así, el camino continúa. Quedan capítulos por desarrollar, etapas por vivir, lecciones por descubrir. Todo seguirá avanzando bajo la misma verdad que ha sostenido todo hasta ahora. Si Dios es por nosotros, ninguna oposición podrá contra lo que Él ha decidido levantar. Y llega un punto donde todo lo vivido cobra sentido. No porque la vida se vuelva perfecta, sino porque el corazón finalmente reconoce que cada paso, cada lucha, cada silencio y cada victoria formaron parte de un proceso cuidadosamente guiado. La persona mira hacia atrás y ya no ve caos, ni errores imperdonables, ni temporadas desperdiciadas. Ve una historia tejida con paciencia divina, donde incluso las sombras sirvieron para revelar la luz que siempre la estaba acompañando. Descubre que aquello que alguna vez pensó que la destruiría terminó fortaleciendo áreas que desconocía. Se da cuenta de que dejó de depender de su fuerza y comenzó a apoyarse en algo infinitamente más firme. Nota que lo que antes la intimidaba ahora la impulsa. Que lo que antes la detenía ahora le recuerda cuánto ha crecido. Que las situaciones que antes la confundían ahora revelan un propósito que supera cualquier expectativa. La vida, desde esta nueva altura emocional y espiritual, se siente diferente. No es una vida sin desafíos, pero es una vida donde ningún desafío tiene la última palabra. La persona entiende que no necesita tener todo bajo control para avanzar, necesita mantener el corazón alineado con aquel que sí lo tiene. Y esa revelación transforma su manera de caminar. Ya no avanza con temor, avanza con determinación. Ya no mira el futuro con incertidumbre, lo mira con la seguridad de que no lo recorrerá sola. Este final no es un cierre, sino una declaración que marca el comienzo de una etapa completamente nueva. Una etapa donde las dudas dejan de ser dueñas del destino, donde las heridas ya no gobiernan la identidad, donde las palabras que antes debilitaban ahora no tienen autoridad. Una etapa en la que cada día se vive con la conciencia de que la presencia de Dios no es un concepto espiritual, sino una realidad constante que sostiene, protege y dirige. Y así, con la mirada puesta hacia adelante y el corazón completamente despierto, llega el instante en que la persona comprende la verdad más poderosa que marcó todo su camino. Ninguna fuerza contraria fue suficiente, ninguna tormenta logró quebrarla, ningún valle logró detenerla, porque nunca caminó sola. Había una mano guiando, una voz fortaleciendo, una gracia restaurando y un propósito empujando cada paso, incluso cuando todo parecía oscuro. Por eso, mientras se prepara para lo que viene, declara desde lo más profundo de su ser una verdad que ya no es solo una frase, sino una convicción que respira dentro de su alma. Una verdad que no solo resume su historia, sino que también define su futuro. Una verdad capaz de romper temores, despertar esperanza y encender fuerza en cualquier corazón que la escuche. Con toda su vida como testimonio, con cada cicatriz convertida en fortaleza, y con cada tramo vencido como señal de que lo imposible sí puede transformarse,
pronuncia la frase que sostiene su nueva realidad. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?